Entonces, los personajes van a ser un factor importante, una parte principal de la historia, ¿sí? Porque los conflictos, ¿quiénes los van a resolver? Justamente los personajes. ¿Quiénes van a hacer los conflictos? ¿Quiénes van a ser aquellos que impulsan un conflicto, así por más absurdo que pueda ser? Recurro nuevamente a las características, ¿no?, de la novela mexicana, a que el conflicto de cómo se enamora de una persona X, Z, qué sé yo, ya va a ser un conflicto mismo, ¿no? Y en qué puede generar esto, la pelea de dos familias, etcétera, etcétera. Entonces, son detalles que van a generar ese conflicto que va a ser parte de la historia como tal, ¿sí? Estos personajes van a ser estructuras que representan personas, animales o cosas, ¿sí? Los últimos adquieren características humanas y se comportan como personas, ¿ya? Cuando hablamos de las cosas como tal. ¿En qué sentido? En que ese personaje, al momento de asumir el papel, va, va, a actuar en función de lo que conocemos. Recuerden las primeras clases que hemos visto esto, la parte del guión, la historia, ¿no? Van a recurrir a comportarse como una persona que se desenvuelve y desarrolla en un lugar, en el lugar que nosotros conocemos y vemos, el contexto mismo. Entonces, estos personajes, que puedan ser las cosas, van a adecuarse a un comportamiento humano como tal. Y al momento de que se adecuan a ese comportamiento humano, pues son, entre comillas, personas que van a sentir, que van a actuar y van a decidir también. A través de ellos se van desarrollando los hechos, las acciones, los acontecimientos de la narración. Ya lo que habíamos visto hace un momento. Estos personajes de un guión de ficción son, en definitiva, simplificaciones más o menos estandarizadas de personas. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto cuando hablamos de simplificaciones? En el hecho de que la persona que nosotros vemos, y vamos a ver un poquito más adelante, una, dos o tres diapositivas, el estereotipo, por ejemplo. A ver, un personaje que está enfocado a un tema de deporte, ¿sí? Que vamos a tener un sinfín de películas, series referidas a esto. ¿Cuál va a ser la característica de este personaje? Si nosotros vemos a ver el personaje de niño, el personaje desde pequeñito, ¿cuáles van a ser las primeras imágenes que casi ya por sin necesidad de ver vamos a identificar? Un niño, un personaje, el personaje mismo que está desarrollando la actividad. Por lo tanto, esa escenificación, sus decisiones, todo lo que tenga que ver con el sujeto, el cómo se muestra y cómo se ve, va a estar referido justamente a ese aspecto depor- de, de, depor- de deportista, deportivo, ese aspecto deportivo. Podemos caer en cierto estereotipo en algún momento, ahí es donde hay que tener cuidado, y lo que les decía más adelante vamos a ver eso, o sea, que no sea la característica en este caso el deportista va a ser obvio, pero ¿qué otros perfiles podríamos tener? Un sinfín de perfiles, pero que no necesariamente van a encajar en el perfil de lo que representa, lo que se ve. Pero para eso hay que tener mucho cuidado. Eh, Veíamos el ejemplo, ¿verdad? De Breaking Bad, cuando veíamos los conflictos, o cualquier otra serie que ustedes puedan tomar en cuenta, cualquier película que hayan visto, cuál es la característica del sujeto. A ver, voy a ir con la serie de Breaking Bad, que había más respuesta ese día. Eh, la característica del sujeto al inicio no es aquella de un personaje, no es el estereotipo, ¿verdad? No es el estereotipo de un personaje que hace esa acción y toma esas decisiones. No es el estereotipo. Pero se dan dando cuenta que más adelante se va haciendo, va formando un estilo, una forma de vestir, de vivir, de actuar, que ya va encajando al personaje. Sino porque el uso de un sombrerito, ¿no? El uso de los lentes oscuros, más allá de un tema de, que sea algo que le afecta a la vista. No, no, no. O sea, ya va encajando dentro de ese personaje que quiere mostrar o que quiere mostrarse como tal. Pero ¿cuál ha sido el detalle? Que nosotros, en este caso, hemos acompañado eso, hemos acompañado ese crecimiento de ver el personaje X, llamémoslo así, que ha ido ascendiendo, ha ido comportándose, tomando decisiones y acciones, que nosotros mismos ya podemos identificarlo del personaje buenito
y sacarlo de aquello, de ese personaje buenito como tal, y llevarlo a un personaje que ha tomado acciones y decisiones más fuertes. De la misma manera, sacarlo el personaje, sacarlo de, eh, de, esta, de este estereotipo que pueda tener en función de otros papeles, ¿sí? Al momento de hacer el casting, y muchos de ustedes habrán visto, se habrán enterado, las críticas que había y la poca expectativa que había en función de este personaje, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque venía de una serie igual, bastante conocida, famosa, pero que tenía otro género, o sea, otras características distintas a lo que trata o de lo que se hablaba acá en esta serie, ¿no? Las acciones eran distintas, decisiones mucho más fuertes como tal. Los personajes son la reducción mínima de una persona, la representación de características suficientes de modo que pueda reconstruirse de forma creíble, algo que pueda mostrarse, que se vea creíble como tal. Justamente está acá. Sí, en esta simple, esto es importante, en esta simplificación necesaria tiene su origen los incorrectos estereotipos o personajes tipo. Ya ahí abajo podemos ver, ¿no? ¿Cuál es la característica de cada uno de estos, ¿no? El científico, el ladrón, el atleta, el policía, etcétera, etcétera. Entonces, tomar en cuenta mucho estos detalles porque evidentemente van a mostrar una significación en las personas. El ejemplo que les daba del deportista. Sin duda, ayuda, claro, va a ayudar el hecho de ver a un sujeto, una persona que se desenvuelve dentro de ese ámbito, dentro de ese aspecto, pues va a estar relacionado al tema deportivo, al tema de la vestimenta, la práctica misma, las acciones que va a realizar, ¿no? Muchas de estas series o pequeñas historias que muestran la vida de algunos deportistas, van a mostrar eso, van a mostrar algo que está referido a un tema deportivo como tal. Y de ahí se irán desprendiendo otros elementos, ¿no? La posibilidad de alcanzar algo o la imposibilidad de que no se podía y ha sido un punto de conflicto máximo donde se da también una oportunidad que le ha permitido cambiar esa vida, dar un vuelco a esto, ¿sí? Hay una gran diferencia entre sugerir los rasgos del personaje y forzarlos. Entonces, ahí justamente quien hace el casting, quien busca los personajes como tal, tendrá que buscar también las características en torno a la fisiología de las personas que le permita ni mostrar algo que vaya a un extremo, que sea, qué sé yo, fácilmente adaptarlo, porque podríamos dejarlo eso al espectador, que el espectador vaya descubriendo ciertas características en función de la historia y cómo se va desarrollando la historia. Sí, pero tampoco irnos al otro extremo donde no tenga ninguna relación, que no haya ninguna relación con aquello que quiera mostrar. Habrá rasgos que muestre de que hay una relación con ese estereotipo como tal. O sea, hay que trabajar muy bien este detalle en función de mostrar al personaje. Ahí está además de que ahí sí entra la parte actoral, la parte de escenificación como tal del personaje. Un personaje que no se muestra en las acciones que realmente realiza, pues es complicado, ¿no? Ahora quizá vamos a tropezar, quizá, espero que no sea así, pero podría ser una característica en función de un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos encontramos con una situación de diferente, ¿no? Diferente al hecho de buscar los personajes como nosotros quisiéramos. Sin embargo, bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? El intento de alcanzar aquello como tal. El estereotipo cae con mucha frecuencia en la caricatura y entonces la ilusión se desvanece. Entonces, mucho cuidado con ese detalle. Nuestro personaje principal o protagonista. El personaje principal o protagonista va a ser justamente aquel que va a tener mayor presencia y aquel que va a tener gran parte
responsabilidad al momento de tomar las decisiones y por ende actuar de una o de otra manera, ¿sí? Es el personaje que adquiere mayor relevancia en una historia. En el argumento recibe el nombre de personaje principal o protagonista. Personaje principal o protagonista porque justamente en torno a él va a girar muchos de estos elementos. Conforma el núcleo sobre el cual girarán las acciones del relato, que pueden ser uno o pueden ser varios, ¿sí? Vale decir un personaje o varios como tal. Pero de alguna forma siempre va a haber uno al cual se le va a dar mayor relevancia en función de las acciones, de las decisiones y acciones que pueda realizar. Por sobre todo las decisiones. Las acciones quizá podría ser un conjunto de personas, pero las decisiones quizá van a recaer en un personaje de esos los principales, en uno que ejerza un mayor grado, ¿no?, de relevancia o de importancia. Este personaje principal es quien se ve directamente involucrado con el conflicto principal. Ya habíamos visto eso, ya hemos identificado eso, muy rara vez mediante terceras personas. De este personaje depende el desarrollo de todo el argumento. Evidentemente, lo que decíamos diapositivas antes, ¿sí? El, el escoger y seleccionar bien quién va a resolver los problemas, quién se va a enfrentar a los problemas, que va a ser el personaje mismo, ¿sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta y de atribuir determinados elementos que le den los rasgos suficientes a este personaje como tal, ¿sí? Del depende el desarrollo del argumento, su voluntad es la que mueve la historia, ¿ya? Y al hablar de voluntad hablamos de decisiones y de acciones. Por lo tanto, es el único que puede resolver el conflicto, pero en función de las otras características que muestre, ¿sí? En función de las otras características que se vayan dando en la historia, son los mismos conflictos. El único que puede resolver el conflicto, pero, ojo, no es que él va a decir, listo, hago esto y ya. No, tendrá que ejecutar, tendrá que realizar acciones en función de que se muevan las fichas y que le permitan a él, pues, dar o alcanzar eso que estaba buscando. ¿Sí? Entonces, no es por obra y magia que toma una decisión y va a ejecutar la acción. No, sino que ahí es donde se juega, ¿no? Se juega esos conflictos como tal que van a desprenderse del principal. Puede recibir ayuda, pero nadie puede resolverlo en su lugar. Claro, sin duda él es el único que va a hacer aquello. El antagonista, el antagonista va a ser parte de estos personajes principales como tal. La característica de este es aquel que se va a poner en contra del otro personaje, ¿sí? La lógica siempre va a jugar en torno a estos dos elementos y a cada uno tendrá la percepción del bueno y del malo. Sí, básicamente eso. Y cuando hablamos de esas características o rasgos de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, vamos a encontrar también un detalle bastante interesante que son las emociones de las personas. El hecho de que una persona pueda ser buena o pueda ser mala también puede variar. ¿En qué sentido? En el sentido de las acciones que pueda tomar uno de estos personajes. ¿Ya? Porque podríamos definir como un personaje, entre comillas, bueno, pero las decisiones quizá no lo llevan a eso. Entonces, ahí va a girar mucho el cómo nosotros vamos mostrando a través de los problemas, a través de las dificultades, los conflictos mismos, cómo vamos mostrando las características individuales del personaje, ¿sí? ¿Qué cosas puede realizar? Si el personaje malo como tal realmente lo podemos hacer ver como algo adecuado, como algo correcto, como algo bueno. El antagonista es aquel personaje que intenta impedir, ¿sí? Por regla general, perdón, persigue un objetivo, satisfacer alguna necesidad básica como tal. El antagonista es aquel personaje que intenta impedir que el protagonista consiga su objetivo. El tire y afloje que hablamos, la lucha constante entre estos dos, que según las acciones y decisiones de alguno de ellos, pues va a llegar a un buen puerto como tal, ya sea porque quiere lo mismo o porque va en contra de sus propios intereses. Participa directamente como parte del conflicto y en ocasiones se encarna el propio conflicto,
¿sí? Vale decir, él es el problema, él es la dificultad máxima, dependiendo del tipo de conflicto. Ojo, ¿sí? Recordemos que hay con el entorno, con uno mismo. Este antagonista va a representar la voluntad opuesta a la del protagonista y por eso se dice que el drama está plasmado en términos de voluntad de lucha, ¿sí? ¿Quién gana? ¿Cuál es? Y si hablamos de eso, quizá podríamos recurrir a un elemento bastante interesante que es la clásica de un enfrentamiento entre el bueno y el malo. Vamos a una de las historias de la saga de Rocky, ¿ya? Donde se enfrenta con alguien que va a representar la parte contraria a sus intereses, ¿sí? Y básicamente y literalmente se enfrentan. Y quien salga victorioso del enfrentamiento como tal, en este caso ya la acción misma de enfrentarse a golpes, pues va a ser aquel que resulte triunfador como tal. Mientras el protagonista suele ser claramente un solo personaje, el antagonista puede dividirse en varios personajes o incluso en un grupo, ¿sí? Una corporación, un grupo político, una secta, etcétera, etcétera, según el entorno que nosotros mostramos en la historia que vamos a plasmar. El antagonista principal suele ser el líder o la cabeza de dicho grupo. Otros tipos de antagonismo, ya lo habíamos visto en función de los conflictos, no están encarnados en personajes mismos, sino en situaciones que van a escapar al control del protagonista. ¿Sí? Ahí vemos lo que son los conflictos en torno a los desastres naturales, los conflictos que se relacionan a una guerra o los conflictos sociales, que también podríamos desprender una serie de elementos e ideas de aquello de nuestra realidad misma. ¿Sí? Podríamos encontrar muchos elementos que se refieran a esto. En otras ocasiones estamos hablando de esos conflictos que habíamos visto al inicio. El personaje principal puede ser su propio antagonista. Entonces, él mismo, ¿no? En torno a él mismo va a girar los conflictos, la resolución de los mismos, y él mismo va a ser aquel que le va a impedir a ese mismo personaje el llegar o alcanzar sus objetivos, ¿no? Ejemplo, los thrillers psicológicos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de eh, podríamos quizá mencionar, ¿no? De que la parte, dependiendo de cómo se vaya mostrando la historia, la característica del sujeto como persona físicamente y la característica de las decisiones en torno a la parte mental, ¿no? Quizá ahí podríamos tener una leve separación en torno a estos dos elementos. ¿Por qué? Porque el personaje como tal, acción, lo que se muestra, pero lo que sucede dentro de él, manifestado obviamente no en otra característica del corazón o no, sino es la parte de la toma de decisiones que es la cabeza, el cerebro mismo como tal, ¿sí? Es decir, la parte mental del sujeto. Si hay dudas, por favor, me interrumpen, ¿no? Personajes principales, o protagonistas, el principal y el antagonista como tal. Los secundarios no van a tener demasiada implicación dentro de la historia, pero van a ayudar a resolver los conflictos como tal, ¿sí? Sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia a la narración. Están vinculados a los principales. Entonces le van a ayudar al principal a que pueda cumplir su objetivo o resolver el problema, ¿sí? Ya sea del protagonista o del antagonista, cualquiera de los dos. Colaboran, coadyuvan con las acciones del personaje principal, ayudan a resolver el conflicto, pero no son los que toman la decisión. También existen antagonistas secundarios que ayudan al antagonista principal a oponerse a la voluntad del principal, pero ellos no son quienes van a tomar la decisión como tal. Van a estar relacionados con ese conflicto central, pero de manera indirecta. ¿Sí? Estos personajes pueden hacer surgir o involucrarse en conflictos secundarios como tal. Otro tipo de conflictos que se van manifestando en la historia que vas creando en la medida de las características que tú vayas a dosificar. Y los personajes incidentales van a ser aquellos que menos se les puede observar, que van a tener una acción mínima, básica, en el desarrollo de las acciones. No tienen un peso dramático, como vemos ahí, solo complementan situaciones, van a complementar una situación como tal, para hacerlas más verosímiles, ¿sí?
observan, opinan, fiscalizan de alguna manera las acciones de los personajes más importantes y van a permitir proyectar o revelar su personalidad. Más no van a tener ni siquiera la posibilidad de ayudar a resolver o de dar ciertas soluciones al protagonista o al antagonista. No, no van a tener esa posibilidad, ¿sí? Entonces, justamente su presencia en pantalla, en escena o en guión, van a ser es rápida, es fugaz como tal. En torno al tiempo dramático, denme un ratito. ¿No? ¿Qué hora tienen, por favor? Tenemos todavía 5 minutitos. Sí, sí. Gracias. En torno a este tiempo dramático, si el tiempo total que transcurre en el mundo dramático puede considerarse desde dos puntos de vista distintos. Si el tiempo de ficción, el aludido o referencial, ¿sí? Que va a corresponder al intervalo temporal que en la realidad duraría la acción representada. Es decir, es el tiempo total en que se supone que se desarrolló el conflicto, ¿verdad? Entonces, a diferencia de una serie que quizá han visto en algún momento que se llamaba 24, no sé si la han observado o tienen relación de aquello, donde efectivamente los tiempos eran, ¿no? Básicamente reales. Después nosotros vamos a agilizar, vamos a hacer referencia a los tiempos que van pasando. Entonces, en una, en dos escenas, y en el desarrollo de las dos escenas, podríamos hacer fácilmente que pase una gran cantidad de tiempo. Entonces, simplemente hacemos una relación al tiempo que está pasando. Y para eso, ¿qué recursos tenemos? Desde los recursos básicos de iluminación o los recursos básicos del argumento, vale decir, lo que va a decir el sujeto, aquello que va a mencionar. El tiempo dramático o escénico, que va a ser la duración de la representación o puesta en escena, medida en términos reales, salvo en muy pocas ocasiones, no es igual al tiempo de ficción, ¿sí? Entonces el autor del guión puede manipular el tiempo según su intención, con casi absoluta libertad, siempre y cuando no confunda al espectador. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el hecho de utilizar las transiciones, los elementos adecuados, incluso efectos sonoros, o elementos sonoros más que efectos, elementos sonoros que nos permitan dar a entender al resto de las personas estos cambios que pueda suceder o estos avances en cuestión de tiempo, y me animaría a decir en tiempo, en cuestión de tiempo, y bueno, que va a estar de la mano de lo que es el espacio como tal, ¿sí? Este manejo del tiempo dramático o escénico puede ser el coincidente o cronológico, que es decir, el tiempo de la historia coincide con el de la puesta en escena, ¿sí? Es decir, hacer coincidir la puesta de escena, y ahí sí vamos a trabajar seguro por un tema de iluminación y todo aquello, ¿no? Hacer coincidir el tiempo de la historia con el de la puesta en escena como tal. Condensado, el tiempo de la historia, que va a ser superior al de la puesta en escena, el extendido, el tiempo de la historia que va a ser menor al de la puesta en escena, y el simultáneo paralelo, que es la sucesión alterna de dos o más tiempos dentro de la misma línea argumental. Entonces el tiempo ahí vamos a manejarlo y vamos a tenerlo según estas características y en función también de aquello que quiera mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres mostrar y cómo quieres mostrar también aquello? Recuerda que las escenas, toda tu historia va a ser una escena gigante y grande, pero dentro de toda tu historia vamos a tener distintas escenas. Tu historia de por sí, esa gran escena, va a tener una introducción, un desarrollo, un final, y habrá otros puntos más que vamos a manejar y vamos a ver ahora. Sin embargo, cada escena que tú vayas componiendo va a tener a su vez una introducción, un desarrollo y un final. Entonces, es bastante interesante el cómo nosotros vamos mostrando cada uno de estos elementos. O sea, nosotros quizá ahora se habrán dado cuenta, la única escena que ustedes tenían era al momento de hacer el tutorial, para hacer el ejemplo y la relación, ¿ya? Era simplemente una de mostrar el inicio, el desarrollo y el final de algo que vas a mostrar. En cambio, cuando ya nosotros manejamos en temas dramáticos, vamos a encontrar de que cada uno de los elementos va a tener una escena distinta y esta escena evidentemente va a tener una introducción, un desarrollo y un final. El flashback o flash forward
ya aquellas características que nosotros podríamos identificar como el avanzar o retroceder, ¿sí? Salto temporal hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? El recuerdo de eventos pasados que van a ayudar a comprender eventos actuales, perdón, o por el contrario, anticipación o premonición de eventos futuros. Esto creo que lo identificamos, lo entendemos bien, tenemos ya noción de aquello en función de retroceder. ¿Podríamos usar dentro de una escena habitual y normal? Claro que sí, sin duda es un buen recurso, pero eso nos lleva a una escena. Estamos en una escena normal, habitual, estamos para explicar aquello que les decía hace un momento. Y cuando vamos a imaginar lo que pueda suceder en un futuro, pues evidente vamos a otra escena. Vamos a otra escena que va a tener su introducción, su desarrollo y su final. O viceversa, o de manera contraria, al otro extremo, que es retroceder en algo que ha sucedido ya, que ha sucedido y que vamos recordándolo. Congelado, detención momentánea de la acción con el objeto de subrayar dicho instante. Este congelado va a tener la característica de resaltar, ¿no? Vamos a resaltar en determinado momento eso que queremos mostrar. ¿Podría ser de antesala a un flashback? Sí, podría servir, pero aún nos va a servir para resaltar aquello que queremos mostrar, darle cierta relevancia a aquello que vamos a mostrar. Lo elíptico o el elíptico, una supresión de ciertos tiempos muertos, espacios y acciones que se dan por supuestos. Va a ser uno de los más utilizados en obras audiovisuales. El hecho de eliminar, el hecho de algunos elementos que no vamos a tomarlos en cuenta en función de los tiempos que puedan pasar de mañana a tarde, de tarde a mañana, de noche al amanecer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero va a tener que ver también con algunas acciones que podríamos darlos por sobreentendidas o vamos a apelar justamente a resaltar alguna de ellas. La marcha atrás, la acción se va a desarrollar de atrás hacia adelante, es decir, que el tiempo se mueve en sentido inverso al normal. En sentido inverso al normal, vale decir que vamos de atrás hacia adelante. ¿En función de qué? ¿Cuál es el objetivo de aquello? Obviamente, las características que el director, la persona que ha pensado y quiera mostrar, vayan a identificar o quieran mostrar, denotar o connotar. Justo me da el avisito y vamos a quedar acá, por favor. No sé si tienen alguna duda antes de que cortemos la sesión, alguna duda, alguna consulta. Básicamente, orientémonos en función de las características de identificar los conflictos y una vez que tengamos bien los conflictos, evidentemente los personajes, ¿sí? Alguien que quiere entrar a las 9 de la mañana, no sé quién es. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no esté quedando claro. Son elementos que vamos viendo, evidentemente muy teóricos, pero que hacen referencia a el trabajo que ustedes puedan ir teniendo. Esto ya lo vamos a ir viendo la siguiente, que es ya la estructura narrativa. Vamos identificando y vamos a ir observando aquí. Alexandro, por favor, perdón que estaba fuera de la pantalla. No, no, está bien, que acabo de levantar justito. Le quería preguntar más que nada, este trabajo del cortometraje va a ser para el hito 5, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ya, y Vas- mi duda iba respecto a en grupos de cuánto lo vamos a poder hacer, digamos, porque si ya quiero empezar a pensar en un guión o en algo, tengo que pensar en cuántos personajes o cuántas personas, entonces, más o menos en grupos de cuánto se puede hacer. Alexa, por lo pronto no te puedo dar la relación porque va a girar en torno a el resultado que pueda tener del video documental. Entonces, una vez que nosotros ya, por eso simplemente ahora estamos viendo, mi anime decía, haciendo dos cosas a la vez. Y ahorita ya estamos viendo lo que es el cuarto y quinto hito, porque el cuarto hito va a ser prácticamente la carpeta de producción. Y el quinto hito ya va a ser el tiempo de la carpeta de producción más rodaje, ¿no? Y obviamente el tema de edición. Entonces, todavía no me animaría a decir un número grandes que puedan tener. ¿Por qué? Porque además recién estamos viendo este tema del conflicto, recién estamos viendo aquello, ¿verdad? Ya cuando, y cada uno irá creando o
tendrá una idea de una historia como tal. Una vez que nosotros terminemos estos detalles y ya empecemos a hacer el tema de la historia misma, ahí sí ya nos vamos a juntar y ahí veremos cuántos vamos a hacer. Vamos a ver en función de la cantidad de estudiantes que tengamos, pero algunos también, no sé, no están de manera activa. Entonces haremos un promedio de aquello, pero todavía no, Alexander, por favor. Está bien, Lick, gracias. Bien, bien, estimadas, estimados, entonces con el compromiso de revisar lo más pronto posible y dar las retroalimentaciones en plataforma, pues los dejo, vayan a desayunar, aunque hemos acabado muy puntual. Que estén bien, chicos, que estén bien. Si no hay dudas, preguntas, nos vamos. Lick, yo Sí, tengo una pregunta. por favor. Para el documental, ¿con cuántas personas podemos contar? ¿Solamente con dos o podemos ampliar el grupo? Vamos a ampliar, pero yo la siguiente les voy a dar ya las instrucciones. Hoy día no lo he hecho porque hoy día ya no es otra vez, ahora ya tenemos que hacer, o sea, quería darles este margen. El miércoles recién ya se van a volver a preocupar de aquello, ¿sí? Así que va a ser más, va a ser más, va a ser más, pero el miércoles vamos a ver esos detallitos. ¿Ya? Ya, Lick, gracias. No, pues a ti, por favor. Bien, gracias chicos, que tengan un buen inicio de semana. Ánimo en todo lo que hagan. Nos estaremos viendo el miércoles. Ahí sí ya con más actividades. Que estén bien. Buen día a todos, a todas. Gracias, Lick, Lick, igualmente. gracias. Adiós, buen día. Gracias, Lick.